El viaje del héroe. El viaje del héroe es el viaje simbólico que hace nuestro protagonista, y digo simbólico porque va a ser una representación de la vida en sí misma. Este concepto del viaje del héroe lo incorpora Joseph Campbell en su libro El héroe de las mil caras y trata pues de los mitos. Los mitos son explicaciones que mediante una narrativa daban las personas desde tiempos inmemoriales a los fenómenos naturales y, más importante aún, al origen del mundo, al origen del universo y al origen del hombre. Y bien, pues el señor Joseph Campbell hizo un análisis de muchos de estos mitos y concluyó que tienen en común algunas cosas. Entonces, bien, los humanos, por tanto, podemos decir que responden a las historias, aunque pues los mitos fueron explicaciones muy válidas en su tiempo. Tenemos ahora otro tipo de explicaciones filosóficas o científicas. Sin embargo, los mitos siguen vigentes en nuestra sociedad. Y una de las vigencias que tienen es mediante el arte de narrar historias, en el cine, en el teatro, en el drama en general. Y bueno, pues de esto vamos a hablar en este momento, de el viaje del héroe. Y pues para tener un viaje del héroe tenemos que tener por cierto un héroe. Y nuestro héroe va a iniciar puede ser una persona cualquiera, puede ser alguien ordinario o alguien en una situación común. Y esto lo vamos a llamar que está en su situación inicial. Todavía no se convierte en un héroe, es una persona regular que tiene su rutina, bueno, que está en su zona de confort, por así decirlo. Esto le vamos a llamar el status quo también. Sin embargo, va a ocurrir algo, algún suceso, eh, algo que va a sacar a nuestro héroe de esa zona de confort en la que se encontraba. Y bueno, pues todos nosotros, la mayoría, tenemos ciertas rutinas, cierta forma de ver la vida, eh, formas en las que nos llevamos con las demás personas, a lo mejor una ideología. Sin embargo, cuando ocurre algún suceso que nos forza a salir de nuestra zona de confort y de nuestra vida cotidiana, pues por lo general las personas tenemos una reticencia, pues no queremos salir de nuestra vida habitual. Entonces al héroe de nuestra historia también esto le va a ocurrir, no va a querer salir inmediatamente de su vida como él la conoce. Por eso, eh, generalmente recibe la asistencia de un mentor que ya sea que le dé ánimos, que lo saca de su lugar habitual. Y pues esto generalmente es una figura de respeto, una figura paternal, una figura de autoridad, alguien que va a fungir como un guía en esta aventura que va a tener nuestro héroe. Y pues con la ayuda de este mentor va a acabar saliendo de su zona de confort y sale de, de la rutina que él conoce y de la vida que tiene concebida hasta el momento. Y para eso pues va a entrar en algo desconocido, en algo prohibido. Como aquí pongo el ejemplo de Alicia que llega al país de las maravillas, Caperucita se interna en un bosque tenebroso o en un bosque peligroso en el que hay un lobo al cual temer. Frodo deja su aldea, y también el ejemplo de Don Quijote que deja de ser un lector de novelas de capa y espada para él convertirse en un caballero andante. Y pues bien, esto es muy evidente, el inicio de las pruebas que tenemos a continuación es muy evidente en la narrativa de cuentos. Es muy común que al héroe de un cuento infantil lo envíen a, a rescatar una doncella y para ello tenga que derrotar algún dragón, vencer algún mago, primero a sus secuaces, después al mago principal, y muchas pruebas se le van a poner
a nuestro héroe en el camino y esto pues va a forjar sus habilidades y va a forjar su carácter para lo que va a llegar después, que va a tener mayores dificultades. Si recuerdan ustedes la historia del Mago de Oz, Dorothy sale de Kansas, conoce a algunos aliados, el hombre espantapájaros, el hombre de hojalata, y cuando va conociendo a cada uno de ellos también va enfrentando peligros o enemigos nuevos. Sí, también tenemos pues la historia del mito crístico, en el cual también va enfrentando pues diversas pruebas. Cristo, ¿no? Desde que es apresado, desde que es traicionado, apresado y demás. Y a estos lo que sigue, después de las pruebas, pues se va a tener que enfrentar con sus miedos, a lo mejor un suceso o un lugar que representa sus miedos más terribles, más profundos, un punto en el que parece que no va a haber retorno y no se puede salir de él sin regresando a su vida habitual. Es un punto de quiebre crítico, pero de ahí nuestro héroe va a resurgir, ¿sí? Y va a resurgir, pues, con nuevas habilidades, con nuevas fuerzas, y va a reclamar un tesoro. Puede ser un reconocimiento que le hace la sociedad, un tesoro tal cual, alguna nueva habilidad, algún poder nuevo del cual emerge de este mundo desconocido en el que él ha entrado, él o ella han entrado. El ejemplo que les doy aquí es en el Conde de Montecristo, el personaje principal, nuestro protagonista, Edmundo Dantes, sale de la cárcel y llega hasta un tesoro que le va a permitir vengarse de las personas que lo llevaron a la cárcel injustamente. Y bueno, pues como dijimos en el ejemplo que daba yo es el Conde de Montecristo, en el que nuestro héroe es expulsado o sale del mundo en donde estaba, sale de la cárcel. Puede ser, generalmente es mediante una ayuda de alguien del exterior o de alguna ayuda de que alguien más le hace, algún otro personaje importante en nuestra historia. Y ahí, pues nuestro héroe va a regresar de su aventura y de todas las pruebas que ha que ha superado con éxito, va a regresar a su hogar. Seguimos con el ejemplo que le estaba dando yo de Edmundo Dantes, el cual después de salir de prisión, reclamar un tesoro, literalmente, pues regresa a su hogar para vengarse de las personas que lo habían lastimado y lo habían apresado. También es un ejemplo el de en El Señor de los Anillos, Frodo va a regresar a la aldea. Don Quijote va a regresar de sus andanzas de caballero a su hogar. Y de igual modo, Alicia regresa y Dorothy en El Mago de Oz regresa a Kansas, de donde ella salió en un principio. Pero regresan, sin embargo, no son los mismos. Pensemos en nuestra vida personal y piensen en cada crisis que han tenido, cada crisis que tienes te transforma, cada aventura y cada problema que enfrentas, si sales de él, te hace una persona pues más sabia, más con mayores habilidades para enfrentarte a la vida. Y por eso la persona no es igual a la que ha salido. El ejemplo que pongo aquí es un soldado que ha regresado de la guerra, pues no es el mismo después de ver y sufrir la guerra, esa persona ha cambiado profundamente. Y por último, la resolución, todas las fuerzas regresan a, a como estaban. Si estaban en un caos al principio de nuestra historia, había un caos, después llega un balance y después se vuelve de nuevo un caos. O si había un balance, luego se vuelve un caos y después se restablece el orden o el balance. Y todos los cabos sueltos, o sea, eh, todas las subtramas, los conflictos de cada uno de los personajes secundarios, vamos a ver cómo se resuelven al final. Y bueno, pues esto es todo para este tema y les agradezco mucho que lo hayan escuchado.